Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Mis queridos hermanos y hermanas, como les decía al inicio de la misa, hoy estamos celebrando uno de los misterios más grandes y más preciosos de la Iglesia. Sin embargo, es uno de los misterios más difíciles de comprender. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos nosotros bautizados hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una verdad que nosotros como católicos afirmamos, o que por lo menos eso es lo que yo espero, ¿no? Que como católicos afirmemos la verdad de la Trinidad. Pero también es una de las verdades que tal vez en silencio, tal vez en nuestra realidad, nosotros podemos decir que del todo no la entendemos. Incluso después de muchos años en estudios de teología, después de enfrentarnos a una clase que se llama Misterio de Dios, que es el misterio de la Trinidad, se nos hace difícil comprenderla. Y déjenme contarles una historia de cómo aprendimos en este proceso. Pero antes de eso les voy a hacer una pregunta. ¿Han ustedes tenido en alguna de sus clases ese estudiante que es el estudiante brillante? El estudiante que tiene todas las respuestas y que levanta la mano en todo momento. Ese estudiante que es súper inteligente y que a veces se vuelve un poquito complicado. Si no lo recuerdan, es porque es usted. Yo recuerdo a ese estudiante en el seminario. En la clase de Misterio de Dios, la clase donde evaluábamos o estudiábamos un poco acerca del misterio trinitario, este estudiante se llamaba Mateo. Resulta que Mateo era un hombre enérgico, un hombre apasionado y confiado, confidente en sí mismo. Un poquito demasiado, tal vez, para el gusto de muchos. Y un día el profesor de Misterio de Dios nos preguntó: ¿cómo pueden ustedes describir el misterio de la Trinidad? Esto es al inicio de la clase, eso no se puede al final, pero es al inicio de la clase. Y Mateo levantó la mano súper enérgico y dijo: profesor, la Trinidad es como el agua. Puede ser hielo, puede ser líquido o puede ser vapor. Y el profesor lo miró, sonrió y le dijo: mi querido Mateo, a eso se le llama modalismo y es una de las primeras herejías de la Santa Madre Iglesia. Por supuesto, cuando escuchamos la palabra herejía, de una vez todos nos asustamos. Pero sin embargo, Mateo siguió enérgico y le dio un segundo intento. Recuerden que él era el más inteligente de la clase. Entonces él dijo: ok, yo me imagino a la Santísima Trinidad como un trébol de 3 hojas. Es una hoja de trébol, pero tiene 3 partes diferentes. Y entonces el profesor, sonriendo, le dijo: oh Mateo, eso es parcialismo y es la segunda herejía de la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces ya todos nos pusimos nerviosos porque Mateo, que era el más inteligente, con las ideas brillantes que tenía, no lo lograba. Entonces este hombre enérgico y enfocado en tener la respuesta le dice: ¿sabe qué, profesor? Yo me imagino a la Santísima Trinidad como yo.
Todos nos quedamos asombrados y él dijo, yo soy hijo, soy estudiante y soy jugador de fútbol. Y entonces el profesor soltó la risa y le dijo, mi querido Mateo, eso es otra vez modalismo, pero a su vez hay un poquito de narcisismo también ahí en esa respuesta. O por supuesto, a todos nos causó mucha risa la respuesta del profesor y todos aprendimos la lección. La Santísima Trinidad no es una ecuación que nosotros podamos describir o que le podamos dar un ejemplo de cómo describir a la Santísima Trinidad. No es una ecuación matemática en la que 1 más 1 más 1 es 3. No, en Dios 1 más 1 más 1 es igual a 1. Es un solo Dios, es un Dios verdadero que se hace vida en nosotros, pero es difícil para nosotros tratar de comprenderlo. De manera que este misterio trinitario no es algo para estudiar a profundidad y tratar de comprender con nuestra razón. Este misterio trinitario es para vivirlo y para vivirlo con el corazón. El evangelio de hoy, el evangelio de Juan, estoy pensando en Spanglish, muchachos me perdonan, el evangelio de Juan nos dice cómo el Espíritu tomaba, es porque tengo mi homilía en inglés acá, ¿no? El Espíritu tomaba, o el Espíritu toma eso que viene de Cristo para enseñarnos la verdad. Y todo lo que viene del Padre es mío, dice Cristo el Señor. Aquí podemos encontrar en este evangelio una conversación preciosa, una conversación de fe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está el Señor mostrándonos cómo el Padre le da al Hijo todo lo que es suyo y cómo al Hijo le pertenece todo lo que viene del Padre y cómo el Hijo comparte con el Espíritu Santo todo eso que ha recibido y lo comparte por medio del Espíritu Santo con todos nosotros. Cada persona de la Santísima Trinidad es diferente. El Padre no es Hijo, el Hijo no es Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Y sin embargo, los tres conforman una unidad divina en el amor de Dios, integrada en un solo propósito, conectada en el amor y en la misericordia que hacen la voluntad de Dios. Y en la segunda lectura, escuchaban cómo Pablo le dice a los romanos una parte bien preciosa, donde les dice, Dios les trae la paz, el Padre les trae la paz, y se las trae por medio de Jesucristo el Señor, que vino a la tierra, que se hizo hombre y que sufrió por nosotros. Y ese amor que Dios nos ha dado, lo ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo, que es ese espíritu vivificador. La Trinidad entera está concentrada en esta lectura. Y no es simplemente una oración, es el Padre que nos da la paz, es el Hijo que nos guía en la gracia y es el Espíritu Santo del amor que viene a nuestros corazones para mostrarnos cómo vivir nuestra vida. Pero realmente nosotros tenemos que trabajar mucho y entender mucho eso en términos teológicos para poderlo identificar. Pero aquí no estamos hablando de algo académico. Yo los voy a invitar a que lo vivamos desde nuestra realidad y desde nuestra naturaleza humana. Dios en la Santísima Trinidad tiene algo que es especial y algo que se conecta con nosotros. Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios de relaciones y ese misterio que viene de la misericordia de Dios no es una cosa matemática en la que nosotros contamos 3 personas por separado. Contamos un solo Dios de amor, un solo Hijo, un solo Padre, un solo Espíritu, todos unidos en la unidad del Espíritu, no en la igualdad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de igualdad, estamos hablando de personas diferentes que lucen o se comportan de manera similar. Pero cuando hablamos de unidad, estamos hablando de estar todos juntos. Y piensen en eso en sus familias. ¿Cuántos de ustedes no quisieran vivir la unidad
familiar en sus hogares. ¿Y qué significa la unidad familiar en sus hogares? Significa no que el esposo piense en que estos son los planes y en que la esposa piense que estos son los planes, sino en que los planes del hogar sean los planes unificados en función de cuáles son las necesidades al interior del hogar y por cuáles necesidades vamos a caminar en conjunto. ¿Cuántos de ustedes no quisieran tener unidad en las relaciones que tienen con sus amigos, en las amistades? ¿Cuántos de los jóvenes no están interesados en hacer que sus amigos no se salgan del camino de la unidad de sus hogares y se conviertan en hombres o mujeres que rechazan esa enseñanza de sus papás? ¿Cuántos de nosotros hoy, 2025, pleno siglo donde supuestamente nos entendemos e identificamos la libertad del ser humano, cuántos no entendemos cómo este país está totalmente fracturado y dividido por nuestras propias perspectivas de cómo ver al mundo? Como vemos en las noticias, una parada donde se celebra la alegría de mucha o de la fuerza militar y al mismo tiempo vemos tantas manifestaciones buscando la unificación y el respeto por la gente. Un país dividido que necesita unidad y que necesita esa unidad de Cristo. No todos somos iguales. No, las tres personas de la Trinidad no son iguales. Son o tienen tres esencias que convergen en un solo Dios. Esa sacralidad de estas tres partes de la Santísima Trinidad es lo que nos mueve a nosotros a entender que las diferencias, la diversidad, se puede volver unidad en torno a que visualicemos un solo amor de Cristo. En nuestro mundo vemos muchas diferencias. Vemos cómo los jóvenes piensan de forma diferente. Vemos cómo los abuelos piensan de forma diferente. Vemos cómo los niños están creciendo con una mentalidad diferente. Y sin embargo, Dios nos invita a identificar que entre tanta diversidad de pensamientos, de formas de ver el mundo, de formas de encontrarnos con el mundo, entre esa diversidad Dios nos une en un solo amor. El amor que los abuelos tienen por los padres y el amor que los abuelos tienen por los hijos y el amor que los hijos aprenden a tener por sus abuelos o los nietos por sus abuelos, los hijos por sus padres. Ese amor que viene de Dios es cuando nosotros podemos recordar que la invitación del amor trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una invitación real a vivirlo en nuestra vida. Una invitación a amar más profundamente, una invitación a perdonar con mayor facilidad cuando se nos ofende, una invitación a escuchar con cuidado, a escuchar con delicadeza a la persona que sufre y especialmente una invitación a vivir en unidad. Mis queridos hermanos y hermanas, esta invitación de la Santísima Trinidad es una invitación para que los esposos reflexionen en cómo se relacionan con su esposa, para que las esposas piensen cómo tratan a sus esposos, para que los padres identifiquen cómo se relacionan con sus hijos, para que los hijos entiendan cómo ellos están relacionándose con sus padres. Esta invitación que nosotros tenemos es un llamado a trabajar por la reconciliación, es un llamado a trabajar por la paz al interior de nuestro hogar, al interior de nuestras vidas y en nuestra pequeña esquina del mundo donde nosotros vivimos. Una vez entendamos que esta relación es la que nos hace verdaderos hijos de Dios, ahí, mis queridos hermanos y hermanas, es cuando estamos viviendo la misión de la Santísima Trinidad en ese amor relacional. Y recuerden que sin importar qué tan difícil sea nuestra vida, en qué lugar de nuestra vida nos encontremos, qué tanto sufrimiento, qué tanto sentido de soledad o de perdidos a veces en el mundo estamos,
cuán preocupados estamos, o cuán indignos nos sintamos de recibir a Dios, Dios nos ha amado y nos los ha demostrado enviándonos a su Hijo amado y regalándonos la luz del Espíritu Santo. Porque el Padre te ha creado a ti, hijo, te ha creado a ti, hija, en su amor. Porque Cristo te ha redimido a ti en el amor. Y porque el Espíritu Santo de Dios habita en ti desde el día en que fuiste concebido por amor. ¿Recuerdan la historia de Mateo? La que les contaba al inicio. Él no se detuvo tratando de dar respuestas a la clase. Pero al final de la clase, al final del semestre, él dijo algo que nos dejó a todos en silencio, atónitos. Él le dijo: profesor, de pronto la Trinidad no es algo que necesite ser explicado. De pronto la Santísima Trinidad es un misterio que necesita ser vivido, que necesita ser experimentado. Hoy yo me imagino que al final de la misa ustedes van a salir diciendo de acá: oh, por Dios, el padre Giovanni hoy estaba loco, estaba hablando de una homilía muy rara. Pero con eso yo quiero invitarlos a que recuerden, primero, que yo soy ingeniero civil. Sí, yo no soy teólogo en profundidad, yo estudié teología, pero soy ingeniero civil. De manera que cualquier respuesta que yo dé para tratar de explicar la Trinidad, téngalo por seguro que no va a ser tan inteligente como la de Mateo. Pero tengo algo que decirles, y es que cuando ustedes confían en la voluntad de Dios, cuando ustedes abren su corazón a la voluntad de Dios, ustedes pueden entrar en el misterio de la unidad y vivir ese misterio de la unidad de Dios en esa Trinidad a través de su oración, a través de la participación en la celebración eucarística, a través sobre todo de cómo ustedes aprenden a amar con sinceridad. Porque la Santísima Trinidad no es algo de lo que nosotros podamos aprender a explicar. Más, la Santísima Trinidad es un misterio de entender cómo Dios te ha amado a ti. Y tú puedes vivir ese amor con un sentido de unidad para el mundo. Tú puedes vivirlo por tus acciones o con tus acciones, con tus actos de generosidad, con tus actos de gentileza con la gente, con tus actos de amor y de misericordia, especialmente por aquellos que sufren más. Yo los invito, mis queridos hermanos, a que vivan esta unidad de Dios, como les dije antes, en la pequeña esquina del mundo que les corresponde a ustedes, donde ustedes están. No necesitamos ir al otro lado del mundo a cambiar el mundo para otros. No, ahí donde ustedes están. Dejen que Dios llene su corazón de ese amor y de esa unidad, que es la unidad que unifica la diversidad de este mundo y la diversidad que podemos encontrar en nuestra sociedad. Y cosa que no es usual, yo les pido que hoy especialmente le pidamos al Señor que abra nuestro corazón y que nos guíe y que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.